amigas, compañeros y compañeras, después de un breve lapsus vacacional, bienvenidos al vídeo número 8 del canal Rojo, Verde y Violeta. El ambiente general en España parece seguir estando eso, más de vacaciones que nada. Solo hace falta ver los telediarios, las noticias en los medios de comunicación en general, para darse cuenta de que la actividad política ha decaído bastante en esta parte del mes de agosto. Lo que no ha decaído, desgraciadamente, es el nivel de agresiones y asesinatos machistas en nuestro país. Es algo horroroso que va sucediendo año tras año y es algo que inaceptable. Creo que todos podemos colaborar a que estas cosas no sucedan, denunciándolo, estando atentos a las situaciones, pero además creo que alguien debería hacer algo viendo que es un fenómeno que sigue estando ahí presente, un fenómeno horroroso, vuelvo a repetirlo. Bien, pues aparte de esa dura realidad, la verdad es que la actualidad está flojilla, la actualidad política española. Por eso hemos pensado que tal vez podría ser el momento de hablar de algunos personajes importantes, determinantes en la situación actual política y social de nuestro país. ¿Y qué personaje sería más importante a la hora de decir vamos a empezar por él? Pues lógicamente sería el señor presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, evidentemente. El vídeo, como habréis visto, se titula Pedro Sánchez el astuto. La verdad es que le he dado unas cuantas vueltas a qué calificativo ponerle al señor Pedro Sánchez. Pero al final reconozco que me inspiré directamente en el señor Enric Juliana. Un vídeo que vi de él y que es un analista político al que me gusta leer y oír, aunque no coincida a veces con la totalidad, lógicamente, de sus análisis. Lo considero de lo más serio de la órbita centrista o de centro-izquierda, según se quiera mirar. ¿De acuerdo? Pues bien, Enric Juliana definía a Pedro Sánchez en ese vídeo como astuto. Y esto lo hacía porque estaba en contra de algunos otros periodistas que le habían llamado maquiavélico. Evidentemente, el calificativo astuto tiene una carga más bien positiva, mientras que el calificativo maquiavélico tiene una carga más bien negativa. Por recordar al autor de el tratado El Príncipe, Nicolás Maquiavelo, allá por el siglo XVI. Pues bien, el señor Juliana
al utilizar este calificativo para Pedro Sánchez de astuto y decir que no le parecía maquiavélico, ha querido hacer una trampilla. Ha querido o no. Es olvidar, no traer a cuento la definición que hace la Real Academia de la Lengua, y como no me quiero equivocar en esto, os la voy a leer para recordarla. Seguro que muchos ya la conocéis, pero os la voy a leer. Astuto, según la RAE. Agudo, hábil para engañar o evitar el engaño, o para lograr artificiosamente cualquier fin. Después de oír esta definición de lo que es astuto según la RAE, también hay que decir que este periodista, Enric Juliana, también quiso hacer otra trampilla, o no, que tiene que ver con que la palabra astuto tiene muchos sinónimos. Algunos son bastante ambivalentes y otros no tanto. Por ejemplo, tiene bastantes sinónimos con una carga altamente positiva: sagaz, listo, espabilado, hábil, agudo, entre otros. Pero también tiene otros sinónimos que no son tan positivos, como por ejemplo marrullero, artificioso, bribón, fullero, engañoso, tramposo y maquiavélico. Antes de entrar a desarrollar el vídeo de hoy, en el sentido de decir por qué el señor Pedro Sánchez me parece un hombre astuto, muy astuto, voy a comentar una comunicación que me ha hecho llegar la compañera Anabel Castán Agustín sobre el vídeo anterior de este canal, que se titulaba ¿Hay salvavidas a la izquierda del PSOE?, como pregunta, y en el que se proponía la unión de la izquierda transformadora en España como el único salvavidas para no desaparecer o ser totalmente insignificante. La compañera Anabel me dice en este mensaje que me ha enviado que está de acuerdo en términos tácticos sobre el tema propuesto en este vídeo, que dice que ahí no tiene nada que decir, pero que habría que hablar de estrategia. Yo le agradezco a la compañera que haya mandado este mensaje y no voy a discutir sobre términos de táctica y estrategia, porque creo que no es lo que la gente que nos ve espera de nosotros. Yo simplemente quería decir en este vídeo que si no hay una reflexión a nivel táctico, estratégico, lo que se quiera, de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, y esta reflexión nos lleva a que es imposible la existencia de dos fuerzas, electoralmente hablando, en el Estado español, por la ley electoral existente. Si no hay ese proceso de reflexión y que ese proceso lleve a la unión para una sola opción, con las diferencias, los respetos a las diferencias que haya, el futuro está muy negro y prácticamente ya está definido. Solamente era eso, compañera Anabel Castán Agustín,
y vuelvo a reiterar, hablar, podemos hablar siempre y aquí estamos dispuestos a ello. Y ahora vamos a ir al grano ya con el señor Pedro Sánchez. Ya hemos dicho más de una vez que en este canal no se le llama nunca tonto o tonta a una persona, a cualquier persona que se dedica a la actividad política y tiene una confianza electoral de centenares de miles o millones de personas. Aquí no se le ha tratado, ni se le tratará nunca a cualquier persona de estas características de tonta. Se le podrán poner otros adjetivos. Algunos pueden ser peores, pero tonta no. Y en este sentido hay que decir que el señor Pedro Sánchez es muy listo. No solo no es tonto, sino que es muy listo. Y es muy listo, entre otras cosas, porque demuestra conocer mejor que nadie al electorado español. El señor Pedro Sánchez tiene un objetivo claro, tiene el objetivo de que el PSOE gobierne España desde el centro izquierda la mayor cantidad de tiempo posible, recuperando, si es posible, o tendiendo a recuperar los votos del PSOE en los mejores momentos de la historia después de la muerte de Franco. Ese es su objetivo. Un objetivo totalmente legítimo, naturalmente, totalmente lícito en democracia, conseguir el mejor resultado posible para la opción política que uno o una defiende. Y aunque no lo está teniendo fácil, por la situación que heredó y la que sigue habiendo, aplica para ese objetivo su estrategia y lo que es todavía más difícil, y acierta prácticamente en todos los movimientos tácticos que hace, a juzgar por los resultados electorales que va obteniendo, que le permiten mantenerse como presidente del gobierno de España. Y eso, a pesar de que algunos de estos movimientos son auténticas filigranas, luego me referiré a eso, y de que la tendencia a engañar al personal es una constante. Engaño más o menos fino, más o menos bruto, pero en general auténticas engañifas y mentiras, en fin, abundantes. Y ahora hago un pequeño inciso para anunciar que el próximo vídeo hablaremos, como no podría ser de otra manera, por otra parte, del señor Feijóo como cabeza de la oposición en España. Y hago también este inciso para hacer eso de invitaros a darle al pulgar hacia arriba si os parece, a suscribiros si os parece y a participar con vuestros comentarios y opiniones sobre lo que veis en este canal. Siguiendo con el señor Pedro Sánchez, hay que decir
que el éxito que está obteniendo, los éxitos que está obteniendo, los éxitos políticos para el PSOE, no han sido con un camino nada fácil. El señor Pedro Sánchez llegó al primer plano de la escena política en el peor momento de la historia reciente del PSOE. Llegó en un momento en que el PSOE obtenía 5,5 millones de votos, 2015, 2016, elecciones de 2015 y 2016, frente al mejor resultado que había tenido el PSOE en la historia reciente, que fue el obtenido en las elecciones de 2004 y 2008 por el señor Zapatero, que era justamente más del doble de los obtenidos por el PSOE en 2015 y 2016, 11 millones. Y es más, y lo que era más grave para el PSOE, y es que en 2015-2016, esos 5,5 millones de votos del PSOE tenían a corta distancia a Unidas Podemos pisándole los talones, llegando a tener menos de 400.000 votos de diferencia, de distancia, con el PSOE y Unidas Podemos. Es decir, el PSOE estaba en 5,5 millones y Unidas Podemos más de 5 millones. Era el tiempo, recordarlo, del 15M y el tiempo en el cual se decía aquello de que PP, PSOE, la misma cosa es. 8 años después de que el señor Pedro Sánchez haya cogido las riendas del PSOE, en junio del año pasado, 2023, el PSOE ya rondaba los 8 millones de votos. Y hay que decir que, como suplemento informativo para que se sepa de dónde pueden venir una parte de esos 2,5 millones de votos recuperados por el señor Pedro Sánchez, por el PSOE, que la opción a la izquierda del partido del PSOE pasó de los más de 5 millones de votos en 2015-2016, con la forma de Unidas Podemos, a poco más de 3 millones de votos en junio de 2023, con la fórmula de Sumar, en la cual estaba incluida Podemos y estaban juntos pero ya revueltos. De hecho, en la campaña ya se hizo atacándose unos a otros. Y poco después Podemos abandonó la formación, abandonó el grupo parlamentario. Bien, pues eso es así, la realidad es esta. Bueno, a lo cual hay que añadir que a los 8 millones, casi 8 millones de votos del PSOE, hace el año pasado, en verano del año pasado, la tendencia es subiendo, y con su traspaso, con su camino hacia recuperar electoralmente el espacio de centro-izquierda, lo lógico es que aumente, sobre todo porque el PP sigue teniendo a Vox a su derecha y al señor Alvise. Bien, mientras, o sea que esa tendencia es a subir, a mejorar ese resultado. Evidentemente, las últimas encuestas ya lo dicen. Mientras que en el caso de Sumar y Podemos, la tendencia es clarísimamente a la baja, y por recordar solamente una información, de esos 3 millones de 2023, de junio del año pasado,
Hemos pasado en un año de 3 millones yendo juntos, aunque ya revueltos, a menos de 1,5 millones de votos en las elecciones europeas. Y ahí es un voto estrictamente proporcional, donde no juega un papel importante el voto útil. O sea que eso es clarísimamente bajando y bajando sin querer hacer malos augurios a niveles como les ocurrió en el otro lado del espectro político a Ciudadanos hasta su práctica, hasta su desaparición. Bien, hay que decir que muchas de las tácticas empleadas por el señor Sánchez, que han contribuido a mantenerse en el poder y a tener el éxito que ya ha expresado y por el cual le he felicitado, no son tan ejemplares. Y para que se vea, para recordar más que nada que esto ha sido así, vamos a poner ahora algunos ejemplos. Solo los voy a decir de pasada porque ya todos y todas los conocéis, pero solo es para recordarlos. Vamos a ver, vamos a decir, pues el tema de gobernar para la izquierda, con la izquierda o no. Bueno, primera opción fue el pacto con Ciudadanos. ¿Os acordáis de él? Y también a continuación el decir que no podría dormir si Unidas Podemos, la izquierda radical, tenía demasiadas responsabilidades en el gobierno de España. Eh, de eso se pasó a formar gobierno con Unidas Podemos, porque no tuvo otro remedio, ya entonces pudo dormir. Segunda cosa, pactó el programa para poder gobernar, para poder ser el presidente del gobierno y poder gobernar con Unidas Podemos, pactó el programa de gobierno con Unidas Podemos, pero acto seguido lo que hizo sería racanear en casi todos los temas pactados y no cumplir una parte de los temas pactados, o sea, volver a mentir, volver a engañar, como ya había hecho a la hora de formar gobierno. Otro tema importante, la amnistía para el tema de Cataluña. Bueno, eh, no podía haber amnistía en ningún caso, era inconstitucional. Pedro Sánchez, el PSOE, Pedro Sánchez, aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña para reprimir el tema del procés. El PSOE, Pedro Sánchez, sí 155, no amnistía. Bueno, pues al final sí amnistía y nadie se acuerda de que se apoyó al 155. Por cierto, en este tema quiero dejar claro que yo estoy a favor de la amnistía, a pesar de que ya expliqué en el vídeo de independentismo Cataluña fácil cómo iba el tema del procés y del independentismo, pero yo estoy a favor del tema de la amnistía, para dejarlo claro. Recordarlo sobre todo. Otra cosilla que a mí me llamó mucho la atención, ahora no lo dice, pero no lo descarto, que Pedro Sánchez lo vuelva a decir en cualquier momento porque le salió bien. Durante varias precampañas y campañas electorales, el señor Pedro Sánchez se inventó y repitió un término muy engañoso que tiene su gracia, que era referirse, llamar al voto a la clase media trabajadora. Es un invento que tiene su miga, porque hace pensar de que a quien llama a votar, a que le voten, no es a toda la clase trabajadora, sino a lo que se considera por parte de esta gente clase media, no la clase baja. Lo cual da a entender de que el señor Pedro Sánchez se ha leído bastante bien los libros que hablan de la sociedad de los 2 tercios, que quiere decir
que los gobernantes para hacer su labor ya no tienen que contar con toda la sociedad, sino con los 2/3 de arriba, los más ricos y los de la llamada clase media. El tercio de abajo no importa porque vota poco o no vota. Por lo tanto, el señor Pedro Sánchez, muy inteligentemente, sabiendo esto y apuntándose a esta teoría, llamó a que le votaran a la clase media trabajadora, que pobrecillos en muchos casos, o sea, clase trabajadora, los trabajadores son todos clase trabajadora, los asalariados, hay algunos, los asalariados que ganan más dinero, pueden considerarse clase media, bueno, no dejan de ser asalariados, pero luego hay todos los demás que estamos abajo, que no, que no ganamos tanto dinero y que algunos se creen pobres que son clase media. Bueno, pues a esos les pidió Pedro Sánchez el voto en repetidas ocasiones. Hace pocos meses, otro tema, yo asistí asombrado al teatro de los 5 días de reflexión sobre si seguía en el gobierno o no a causa de los ataques a su señora. ¿Mm? Yo la verdad es que no me lo podía creer, o sea, era una cosa rara, hay que reconocer que el señor Pedro Sánchez, supongo que el señor Bolaños le debe ayudar bastante, es original en momentos determinados y yo no me lo podía creer. Pero bueno, efectivamente, evidentemente no dimitió, como no podía ser de otra manera, pero una parte de la sociedad se creyó esa, esa obra de teatro, mala obra de teatro, pero se la creyó, le funciona al señor Pedro Sánchez. Bueno, pues nada, hay que felicitar por lo que he dicho antes, porque conoce muy bien, mejor que nadie, qué es lo que se le puede vender a una buena parte de la población y sea en lo que sea, aunque sea, perdón para los animalistas, un burro cojo y viejo, lo van a comprar igual. Bueno, vamos a una última cosa que está sucedido recientemente, pues en la comedia, vamos, del no arresto de Puigdemont, ¿no? En fin, en estos casos siempre hay que preguntarse cuando sucede una cosa igual que en un juicio de cualquier cosa, cualquier delito que se haya cometido, es a quién beneficia, ¿no? Y en este caso, el no arresto de Puigdemont está claro, clarísimo, que beneficia a Esquerra Republicana, socio del señor Illa, en el gobierno de Cataluña, beneficia al señor Illa y beneficia al señor Sánchez. O sea, vamos, ¿qué más hay que decir? Pues muy bien, esas son algunas de las muchas mentiras, malabarismos, filigranas que ha protagonizado el señor Pedro Sánchez en estos años. Ya sabéis que para él es capaz de presentarse luego en una televisión y decir que no son mentiras, que lo único que pasa es que ha cambiado de opinión. Lo, lo cual puede suceder, es lícito, pero hombre, tan repetido, tan repetido, tan repetido, es para sospechar que es una táctica lo de mentir en campaña electoral, de hacer cosas muy buenas o hacer X cosas, pero sabiendo que luego no las va a hacer. Y eso a mí me parece mentir. Pero, según él, son cambios de opinión y evidentemente una parte de la sociedad española está de acuerdo con él, lo comparte y lo disculpa. Para terminar en este tema,
hay que recordar que el señor Pedro Sánchez y el PSOE hay cosas en las que no cambian de opinión. Eso hay que recordarlo y hay que decirlo. Y esas cosas son, una, no molestar a los de arriba, al IBEX 35, los banqueros, las grandes fortunas, no molestar si no es imprescindible, porque tenemos aquí, les debe decir el señor Pedro Sánchez a estos que me estaba refiriendo, es que tenemos aquí estos socios del gobierno que no hacen más que pedirme cosas, y claro, algo les tengo que dar. Bien, pues no más de lo imprescindible y siempre racaneando cualquier medida que se puede tomar para que la redistribución de la riqueza sea una realidad en nuestro país. Esa es una cosa que no cambia. No hay cambio de opinión aquí. No hay mentira. Bueno, sí hay mentira cuando se anuncia alguna cosa de algún impuesto que luego se queda nada, o alguna ley que luego se queda nada. Muy bien. En este tema no hay cambio. Otro tema en el que no hay cambio de opinión, la OTAN. Ahí nos metió la derecha, ahí nos remetió el PSOE con Felipe González, y ahí estamos remetidos y cada vez mandando más dinero a eso que no sirve para nada, la OTAN. Teóricamente debería servir para matar gente, pero la cosa, bueno, pues no sé qué es peor, si que no sirva para nada o para matar gente, pero bueno, vale, ahí estamos. El señor Pedro Sánchez, ya además de gozar de gran esplendor en la última cumbre de la OTAN en España, que para eso no se escatiman medios, ya ha prometido aumentar el nivel de dinero a colaborar con la OTAN en los próximos años. O sea, eso no cambia. Otra cosa que no cambia es la defensa de la monarquía. La defensa de la monarquía con unos ribetes a veces, por ejemplo, en televisión española, que a mí me dan vergüenza ajena, ¿no? O sea, a mí qué me importa que la reina lleve un vestido de no sé qué, o que se haya, o que la princesa lleve unos zapatos, o no sé, ¿qué me importa a mí? O sea, el Día de las Fuerzas Armadas, todas, y eso no cambia, eso era con los gobiernos de derecha, era ya con el PSOE anterior y es con este PSOE, o sea, no. Y evidentemente cualquier posibilidad de que hubiera un referéndum en que el pueblo español pudiera decir si quiere o no esa monarquía, pues esa posibilidad no existe porque tanto el PP como el PSOE están absolutamente negados a esto. O sea, hay cosas que cambian de opinión y no pasa nada. Y hay cosas que no, que esas son cosas ya muy serias para ellos y no hay cambio de opinión. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Recuerdo que el próximo vídeo vamos a hablar del señor Feijóo como cabeza de la oposición en España. Nos vemos la semana próxima. Adiós.